El psicoanálisis consiste en un trabajo verbal con los pacientes, así lo desarrolla el propio Freud en sus obras, en sus escritos, y podemos decir que el psicoanálisis está más cercano a las disciplinas históricas que intentan comprender las razones y los planes de los actos humanos que a la psicología del comportamiento, aunque también trata de las conductas humanas, por supuesto, y de las explicaciones de las mismas y también busca la comprensión de la mente de los sujetos. Freud demostró que en sí lo anímico es inconsciente y que la consciencia es solo una propiedad que puede agregarse al acto psíquico o a los actos psíquicos. Freud, por ejemplo, habla de pulsión contra el conservadurismo y la represión, y en esa diferencia está la función clave del psicoanálisis. El psicoanálisis podemos decir que no es un procedimiento absolutamente científico y que pues está más centrado en lo inconsciente. Actualmente hay otras terapias como la terapia cognitiva y la terapia cognitivista, el cognitivismo en definitiva, que son realmente científicas sin duda. Ciencia y conocimiento en Leibniz. Leibniz es un gran pensador, un gran filósofo racionalista que nació en 1646 y murió en 1716. Es un claro reflejo del racionalismo europeo del siglo XVII. A la explicación del mundo, según Leibniz, se llega mediante la razón, mediante el conocimiento racional. El racionalismo empieza y termina en la razón y es esta la que se justifica a sí misma. El modelo de conocimiento, por tanto, para Leibniz es el de la ciencia matemática. El método deductivo para Leibniz es el propio de la matemática y será el camino seguro para la constitución de una filosofía como sistema explicativo de la realidad. Era preciso para él dar una estructura monádica al mundo político. Para este pensador, la monarquía era el gobierno ideal, pues imita al gobierno divino. Se ha dicho que este autor constituye la culminación del racionalismo, y es cierto que lo es. También desarrolló el cálculo infinitesimal, la teoría de los máximos y los mínimos, y buscaba Leibniz también una matemática total, una meta matemática. El empirismo. El término empirismo es derivado del griego empereia, experiencia, y denota el saber y la práctica científica. El empirismo clásico inglés podemos decir que surgió de la mano de John Locke, que nació en 1632 y murió en 1704, y podemos decir que empirismo significa estudio del conocer mediante la analítica psicológica introspectiva. Independientemente de la experiencia, no se puede conocer. Y Locke, que también estudió la escolástica, se apartó de la misma asumiendo solamente algunos de sus conceptos. Para Locke, la teoría del conocimiento estaba dirigida contra el racionalismo, contra el apriorismo de las ideas innatas, señalado ya, por ejemplo, por Descartes, y Locke da cuenta de los conceptos a partir de análisis psicológicos. Las ideas serían los contenidos de la mente humana para Locke y rechaza de plano el innatismo de las ideas. Por otra parte, Locke considera que la sustancia es el nombre que los filósofos han asignado a nuestra idea compuesta de un soporte común de cualidades. Pues Locke dice que hay ideas de la sensación e ideas de la reflexión. La síntesis escolástica. Indudablemente, uno de los grandes pensadores del escolasticismo medieval es Santo Tomás de Aquino, que nació en 1225 y murió en 1274. Tomás procura recobrar las fuentes originales e intenta adecuar el sistema aristotélico a los dogmas cristianos. Podemos decir que la síntesis entre filosofía y teología no encerraba ningún elemento contradictorio, ya que ellos suponían pues una relación de complementariedad. Tomás no funda la filosofía con la teología, ni tampoco las mantiene separadas. La filosofía, designada con el nombre de escolástica, se combinaba con el dogma religioso. Los neoscolásticos, por ejemplo, están convencidos de la existencia de una estrecha relación entre la filosofía y la religión. Mientras el racionalista puro coloca la filosofía en la cima y la identifica con la sabiduría, el neoscolástico la subordina a la teología. En este sentido, hay que decir que el saber cristiano se constituye como una especie de compromiso ético indudable con la verdad y con la bondad. Revolución científica. En la misma destacan figuras como Galileo, Kepler, Newton y otros. Galileo Galilei, por ejemplo, nació en 1564 y murió en 1642. Fue físico, matemático y astrónomo italiano. Estudió medicina y física en la Universidad de Padua y fue profesor extraordinario de la Universidad de Pisa. Además, fue también director del Consejo de Matemáticos y filósofo del Duque de Toscana. Desarrolló, entre otras cosas, un potente telescopio con el cual realizó importantes descubrimientos como las manchas solares o los satélites de Júpiter. También investigó la ley de caída libre de los cuerpos y la trayectoria parabólica. Además, realizó el perfeccionamiento de un microscopio compuesto y el descubrimiento del movimiento isócrono del péndulo.
Fue denunciado al Tribunal Eclesiástico del Santo Oficio, a la Inquisición, por considerar que apoyaba las ideas copernicanas y obligado a abjurar de sus creencias. Galileo pues, realizó experimentos